Listo. Miguel, Víctor. Bueno, Manuel. o sea, es que yo creo que la parte que dio Víctor está como una estructura muy general, válida, ¿sí? Y yo creo que con las personas que nos quedemos, ya debemos aterrizar propiamente como actividades muy pequeñas, porque eso que tú dices, hay gente que va a entrar o que vamos a entrar, salir en algún sentido por alguna de estas, pero hacer que esas actividades que tengan un producto realmente válido, ¿sí? Aporten al proyecto. Entonces tenemos es que ser de pronto muy cuidadosos de definir bien esas actividades con resultados muy pequeños para ir avanzando, sin no poner, por ejemplo, la arquitectura del proyecto. Complicado, dividamos eso en tareas muy simples de resultados muy inmediatos de tal manera que sea abarcable por las personas. Oiga, yo me encargo de la tarea A, B y C. Listo, perfecto. Los resultados son casi inmediatos, de duración de 2, 3, 4 días, etcétera. Y así podemos contribuir mucho más dentro del proyecto. Me parece que debe ser por ahí. Listo. Bueno, Víctor. Gracias, Manuel. Entonces, digamos que hay que ser más específico, ¿no? La propuesta. No, o sea, como inicio válido, porque eso nos va a estructurar el proyecto y nos da eso. Ya cuando hayamos definido de pronto las personas que nos vamos a quedar definitivamente en esta primera etapa, ahí sí vamos y aterrizamos tareas muy específicas. Como proyecto lo presentaste, me pareció genial. Una pequeña sugerencia, por favor. Solamente o sea, hay dos Manueles, ¿no es cierto? Entonces, para que no, digamos, diferencie, o para poder diferenciarlo, mejor dicho, yo preferiría que me llamen Manu en lugar de Manuel. Por mí normal. Entonces ya diferenciamos. Manuel y Manu, suficiente. Eso era mi pequeña sugerencia. Gracias. Quedaste rebautizado, Manu. No, hace tiempo que me llaman Manu en varios sitios, por eso que lo continúo, más que, digamos, hago una excepción acá, ¿no? Listo, listo. Víctor, entonces, pasos a seguir. ¿Qué hacemos? Guíanos. No, digamos que una de las cosas que yo quería entender era lo de esa nueva funcionalidad del generador de hojas de vida. O sea, gente, pues yo no sé cómo se mezcla con las otras tres vertientes que teníamos. Eso, pues, Vale. gustaría ver cómo es la Yo, perspectiva. ¿cómo me imagino? Bueno, metámonos en el agilismo y en particular en Scrum. Si ya hubiera un Product Owner, un Scrum Master y todas estas cosas, del lado del cliente, o sea, digamos que yo fuera el cliente, yo qué me imagino, y es, hay una ontología, ¿no? Hay, porque vamos a usar una base de datos de grafos. Y esa también es lo que me imagino y una pregunta de paso. Y es, en esa ontología, las entidades, ¿qué van a hacer? O sea, yo me imagino que la entidad básica o fundamental es la persona, ¿sí? Y esa persona tendrá como una serie de características asociadas como el nombre, el apellido, la edad, no sé, un montón de cosas que se le pueden unir a ese grafo. Y esa sería como la unidad básica. Ya después vienen unas unidades más grandes compuestas por muchas personas. Entonces ahí vienen empresas, vienen entidades del gobierno, por ejemplo, ¿sí? Los ministerios, los departamentos de X o Y cosa, las alcaldías con sus respectivas secretarías. Entonces hay entidades además que traen subentidades, ¿sí? Pero todo termina yendo a personas, ¿sí? Entonces el director de tal entidad, el secretario de tal entidad, el ta, 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 ta. Entonces volvemos a la unidad básica. Eso no sé cómo se va a trabajar en esta base de datos de grafos, ¿sí? Entonces esa es como mi primera pregunta. Ahora, como la ontología es de ese tipo,
personas, entidades y relaciones entre ellos, ¿no es cierto? Lo que yo me imagino es que se puede hacer un sistema general porque es esa ontología, ¿sí? Y ya lo que uno vaya a usar con él vendría a ser como más en la parte de la interfaz de la búsqueda del tipo de relación que nos interesa. Entonces, lo que decías de empleo, entonces ahí acá es más simple el caso, porque son empresas y personas, ¿sí? Entonces, tal vez en la parte de empresas uno podría hilar un poquito más fino y departamentos de talento humano y llegar a la persona que contrata, ¿sí? Llegar a ese punto. Y el Un objetivo, ¿cuál paréntesis es? ahí. Hacer match entre esta persona, tiene un perfil, ¿sí? Entonces ahí se le asocia a esa entidad conocimientos en Python, en no sé qué, en ta, ¿sí? Entonces hay un perfil de esta persona y la empresa tiene necesidades y publica como una entidad de perfil. Entonces este no es una persona, sino es una entidad arquetípica que tiene características. Y lo que buscamos es que esa persona arquetípica haga match con la persona real, ¿sí? Que tengan esas relaciones similares. Entonces, así es como yo me lo imagino. No sé, Víctor, ¿tú cómo lo ves? O sea, o es una complejidad muy grande que tengamos toda esa ontología y la podamos usar para cosas distintas. Ya, Manuel está levantando la mano. Eh, Es que, Miguel, te iba a decir que uno de los elementos que te falta de pronto es roles. O sea, hay personas y las personas pueden asociársele roles, Hmm, ¿sí? sí, sí, Y al poder yo tener relación de personas, roles y empresas, tengo un universo mucho más amplio, ¿sí? Para poder hacer las búsquedas y la identificación de en qué podemos en un momento dado acceder a una persona o a una entidad. de acuerdo. Sí, eso se puede revisar también. No, no sé hasta qué punto es tan útil porque simplemente que la persona, la empresa diga, busco tal rol y la persona diga, yo solo busco trabajo en tal rol, a veces ese match no es tan bueno, ¿sí? Porque para una empresa el mismo rol puede tener características distintas, ¿sí? Buscan un arquitecto de software. Para esta persona quiere decir que sabe de ciertas cosas y para esta empresa quiere decir que sabe de ciertas otras. Entonces, no sé hasta qué punto el rol puede, pero bueno, eso ya es hilar muy fino y vayamos un poco a la generalidad de este tema de la ontología. Y pues ahí te boto de nuevo la pregunta, Víctor. ¿Cómo sería eso? ¿Se puede hacer? Y dos, si es muy complejo o no para poderlo ya después llevar a casos específicos, que ya serían como casos de búsqueda. Bueno, ok, ahí están preguntando, pero para no perdernos el hilo es, digamos acá lo importante es que eh, a pesar de que es una base de datos de grafos, sigue siendo una base de datos, ¿sí? Entonces, pueden tomarlo como una tabla o como un objeto. Entonces, si yo voy a hacer, pues para que lo imaginen en una base normal, si yo voy a hacer una tabla por cada atributo, ¿cierto? Yo llego y digo, bueno, yo puedo crear una tabla que llame persona, ¿cierto? Y dentro de la tabla digo, bueno, tengo nombre, apellido, ciudad y demás. O puedo hacer una tabla que llame persona, nombre, otra tabla que sea persona, apellido, otra tabla, ¿sí? Entonces, digamos que la misma regla opera acá en los grafos. O sea, yo tengo una persona y tengo los atributos de la persona y esos son como las características que tendría, por decirlo así, el nodo, la tabla. Eh, entonces, ya separar cada una de los atributos de la tabla, digamos que eso es una muy mala práctica. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando yo llego a una consulta, ¿cierto? Lo que importa en realidad en las bases de datos de grafos son las relaciones. Pero entonces yo llego y digo, tráeme todos los de Python y me va a traer, no sé, tanta información, ¿cierto? Tantos nodos que no va a ser útil la búsqueda porque
pues es absurdo, ¿cierto? No, es como que no tuviera relación en sí misma, sino que existe sin necesidad de relacionarse. Entonces, eso es lo primero que hay que tener cuidado con esto. Lo segundo es, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de que esté eso ahí? Entonces, ¿cómo se planteó? Y por eso la pregunta es, no cómo se relaciona la persona con empresas, que ese sí sería el caso de la herramienta, ¿cierto? Yo tengo empresas, tengo instituciones, tengo proyectos, tengo personas y los conecto, ¿cierto? Entonces, es muy fácil ver la relación. Ah, bueno, una persona pertenece a una empresa o una institución financia un proyecto o hay empresas interesadas en... Entonces, todos esos verbos son las relaciones, ¿cierto? Ahora, el objetivo o lo que se buscaba, por lo menos lo que yo entendí cuando se planteó el proyecto de lo de las hojas de vida, no era vincularlo con empresas ni proyectos, sino era mejore su hoja de vida, o sea que el objeto o el objetivo final de la hoja de vida de ese proyecto es que usted salga con una mejor hoja de vida, ¿sí? Entonces ahí es donde yo no encontré la relación, ¿sí? Ok, yo sí, puedo tener muchas bases de datos con mucha información, ¿no? Es como decir, ah, sí, yo tengo Twitter o X y tengo Sí, información ahí. pero creo que eso sí se va muy fuera del scope, ¿no es cierto? Del No, alcance. bueno, por eso, entonces ahí era, yo decía, pero Sí, ¿cómo no, vamos a eso meter no. las hojas de vida en este universo? ¿Sí? Sí, no, no, creo que esa parte sí no. Más adelante se puede ver si eso es posible, pero creo que ahorita lo importante es hacer match entre quien busca y el que está ofertando un empleo. Eh, creo que Charles iba a preguntar algo. Carlos Andrés. Carlos, Carlos Andrés Piraquive. No, Ya. no, ya no, continúe. Ah, vale, vale. Listo, y Juan Pablo también quería comentar algo. Juan Pablo. No, yo puse el comentario en el chat porque es que voy en el metro, entonces hay mucha bulla. Entonces por eso puse el comentario en el chat. Sí, bueno, Listo, listo. entonces yo creo que el paso a entender, y creo que tú publicaste uno, Miguel, ¿cierto? Un paso de cómo era un poco el universo y cómo se relacionan, ¿cierto? Por ejemplo, la definición que hizo ahí Juan Pablo en el chat de cómo sería persona, ¿no? Profesión, habilidades y roles. Eh, no, se pueden agregar mucha más información, siempre, Víctor, qué pena te interrumpo porque es que yo estoy aprendiendo, ¿sí? Yo no sé de estas bases de datos, pero tú dijiste algo y es un nodo, eso sí lo entiendo, o sea, yo entiendo que es un grafo, nodos y vértices, ¿sí? Pero tú entonces acabas de decir que un nodo es como si tuviéramos una tabla, o sea, cada nodo es una tabla, ¿sí? sí, básicamente, sí. Ok. Y las relaciones entre nodos, ¿cómo se dan? ¿Son hacia todo el nodo o hacia una celda de la tabla? Bueno, digamos que para mí también es un error ir a lo clásico y a lo moderno, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Pues porque la forma de pensarlo y armarlo es distinta. Pero para tratar de entenderlo es así, cuando yo defino una base de datos, ¿cierto? Entonces yo llego y digo, ok, una persona, por ejemplo, lo que decía acá Juan Pablo, tiene un nombre, ¿cierto? Una profesión, habilidades, ¿cierto? Pero yo quiero normalizarla, entonces yo tengo que crear una tabla que se llame profesión, ¿cierto? Y que diga cuáles son todas las profesiones disponibles y cuando yo agregue una persona, pues escoja ese listado de la profesión, pues para que
no me coloque ingeniería o ingenierías o filosofía o pensamiento, ¿cierto? Sino que ya las que yo tengo definidas, ¿cierto? Entonces, yo voy generando tablas y después relaciono. Entonces, por ejemplo, digo, ok, una persona puede tener una o muchas profesiones. Ese es como la forma clásica, ¿cierto? Y digamos que en la forma de grafos es más o menos igual, pero la diferencia es que yo solo tengo la información de cada una de los componentes de la tabla. Me explico. Si yo tengo una persona y no tiene profesión, pues no va a aparecer esa relación, ¿sí? En cambio, en las tablas normales, yo sí o sí tengo que hacer la relación, ¿cierto? Porque ya estoy obligando de que seleccione. Entonces, los nodos son como una tabla, pero individual, ¿sí? Pero tiene todas las características, o sea, como crea todas las características o los atributos de esa tabla, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso es una de las cosas que es importante en la parte del diseño, ¿cierto? Es que yo en vez de generar un nodo, o sí, un nodo, con todas las profesiones, yo lo que hago es al nombre le heredo de esa propiedad y tiene o no la posibilidad de escogerlo. Y solo van a aparecer los nodos cuando yo busque profesión a los cuales les definí, ¿cierto? Entonces, que ese es uno de los problemas que tiene bueno, no problemas, sino una de las características que tienen las bases de datos relacionales es cuando yo hago la relación, automáticamente involucro todo el universo de componentes de las tablas. Entonces, esa es una de las diferencias. Y la otra diferencia, y lo más importante, ahora que vamos a empezar con el tema de diseñar la información, es solo voy a colocar información que tenga relación, ¿sí? Si tú te acuerdas, por ejemplo, cuando yo les mostré el ejemplo de la clase, ¿cierto? La relación tenía información, esa es otra diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo le dije, venga, muéstreme todas las personas que hayan hecho una transacción. Entonces mostró todas las relaciones, o sea, personas que una persona hizo una transacción, entonces generó una relación que es el nodo A le transfiere al nodo B, ¿cierto? Pero cuando yo le daba clic a la relación, dentro de la relación decía por cuánto se hizo la transacción. Entonces esa es la otra diferencia, es los nodos tienen información. Yo iba y abría, por ejemplo, quién era el líder y me decía el nombre y cuál era la organización y cuál era su posición, ¿cierto? Entonces ahí están los atributos. Entonces los nodos tienen atributos, pero las relaciones también tienen atributos. Entonces esas son como las dos grandes diferencias y la forma que hay que cambiar el pensamiento en, yo pongo una relación y tiene que tener un peso, un significado y puede tener también información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Víctor, en el modelo de qué nosotros. pena. Juan acaba de hacer una petición y creo que sí ayudaría mucho para algunos, incluido yo, entender. Y es si nos puedes volver a mostrar eso de lo que hiciste ya, de ese Knowledge Graph y ver cómo funciona y si nos explicas desde ahí, más fácil, por favor. Ok, dame un segundo, yo lo cargo y mientras vayan charlando. Víctor, si le puedes agregar un parangón entre modelar un caso de uso en una base de datos vectorial versus en una base de datos relacional, ¿sí? Porque yo creo que la mayoría de los que estamos acá, algunos pues, con conocimientos técnicos, otros no, pero el término de tablas, de filas y columnas, lo tenemos un poquito mentalizado. Entonces, al ver esa misma reflejado en una parte vectorial, de pronto nos aclara. Gracias. Listo, y gracias, Manuel. Y Carlos, Andrés. Ahora sí. Yo tenía una sugerencia también, aparte de esto que estoy escuchando. Creo que en algún momento lo hablamos, Miguel. Y es el tema de tener la posibilidad de centralizar todos los eventos que se hagan
relacionados con la inteligencia artificial. Tenemos eventos igual, conferencias, seminarios, focalizar todo eso, porque actualmente los sitios web son los que individualmente publican las cosas y si uno no está todos los días sondeando la red, pues no se pierde de Sí, cosas o de oportunidades donde uno ese pueda difundir proyecto esto. lo tenemos que hacer, pero creo que ese ya es mucho más sencillo y debería ser solo para eso. Creo que, pero sí, ese hay que hacerlo. Pongámoslo en la lista de proyectos ahí. Ya me Mm. tocó fue hacer una carpeta que es banco de proyectos, porque creo que ya hay mucha vaina. Entonces, pero si alguien llega y Ese lo tiene lee un y dice, poco, hey, lo quiero hacer, sí, pero sí, armémoslo, Carlos, de una. ese tiene un poco, por eso metí la cuchara, porque tiene un poco de relación con este tema de grafos, porque en cierta manera es un sondeo similar, solamente que yo no voy a capturar personas, sino eventos relacionados con. Entonces, me vino a la cabeza el ejercicio que estábamos haciendo el año pasado también. Listo, listo, gracias, Carlos. Víctor, ya. Ah, sí, listo. Bueno, mientras que carga una sugerencia, y creo que Víctor va a estar muy de acuerdo, porque para reducir la complejidad y que avancemos más rápido, y ya luego vemos cómo podemos hacer algún tipo de adaptación, escojamos un caso. ¿Sí? No eso que nos sirva de entrada para todo, no, sino que nos sirva muy bien para uno. Y tomemos es la decisión de para cuál. ¿Sí? Si, por ejemplo, lo de la veeduría del COMPES, yo que día estaba revisando con lo que presentaron de transparencia de Alcaldía de Bogotá y otras vainas, creo que eso va a ser más un tema de vigilancia de los dashboards que hay y el relacionamiento no es tan complejo. O sea, como son figuras públicas, se puede acceder a ellos como fácilmente. Entonces no le veo ahí ahorita mucho valor ya al tema de usar esta plataforma. O sea, lo tendría, pero podemos hacerlo sin, no es una condición necesaria. En cambio, hay otras actividades que sí creo que son clave. Por ejemplo, el tema de empleo, ¿sí? Y el tema de emprendimiento, creo yo. Y ese es el que me está sonando más. Y es como, tenemos tres tipos clave de entidades que son personas, o sea, los founders o los emprendedores, inversionistas y tal vez otros facilitadores del ecosistema de emprendimiento, no sé, aceleradoras o proveedores de servicios. Y creo que acá sí serviría mucho porque es precisamente hacer esas conexiones para darle viabilidad a qué proyectos, pues a los proyectos de cada startup. Entonces, ¿qué opinan? Si decidimos hoy mismo, vámonos por este o vámonos por este otro. Déjame yo primero, Miguel, te muestro y ahí sí puedes Listo, ver. listo, dale, dale. Entonces, digamos que acá en este ejemplito que es bastante sencillo, tengo miembros y organizaciones, ¿cierto? Acá podría ser sí, empresas y personas, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, lo que yo les estaba tratando de decir es, yo le digo, bueno, tráigame todos los miembros que hay y él me va a traer todas las, por decir algo, las personas. Cuando yo le doy doble clic acá, esto era lo que yo les decía que en definitiva iba a ser muy parecido a una tabla, ¿cierto? Entonces yo le estoy diciendo cuál es el alias, el nombre y la organización a la cual pertenece. Entonces yo podría colocar acá todos los datos. De lo que tú preguntabas o decías de que puede ser, por ejemplo, supongamos de que esto fueran eh, no estas, sino las organizaciones. Vamos a hacerlo, vamos a limpiar acá y le decimos que no sea miembros, sino organizaciones. Entonces, yo acá en las organizaciones simplemente tiene un alias y un nombre, pero yo podría decirle que fuera tipo de empresa, ¿cierto? Entonces, que fuera un inversionista, o fuera un emprendedor, o fuera un cualquier tipo de empresa que yo le vaya a colocar y que tenga una característica diferente. Entonces, yo se lo puedo asociar al nodo como tal o a la relación, ¿sí? Entonces, vamos a
a limpiar otra vez. Listo. Entonces, yo lo que voy a traer acá es los miembros, ¿cierto? Y mire que yo acá en las opciones que tengo, yo puedo definir, ¿sí? Creo que Juan Pablo estaba preguntando que si son con flechas, y efectivamente sí son con flechas, eh, pero adicionalmente yo le puedo dar valores a la relación. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué persona es el líder de la organización, ¿sí? Entonces acá me sale cuál es la organización, que son los lobos, y quién es el líder, ¿sí? Y acá en la relación yo tengo la información, ¿sí? Por eso él puede determinar quién es el que lidera. Entonces, eh, yo dentro de las personas, por ejemplo, una de las cosas que tú decías que es importante es, por ejemplo, yo soy una persona que estoy buscando trabajo, me interesa quién, la persona que maneja recursos humanos de esa empresa. Entonces yo buscaría es qué persona de recursos humanos pertenece a qué organización. O si yo soy una empresa, un emprendimiento y necesito que me digan con quién es el que toma las decisiones o quién es el que pone la plata, entonces pondría una relación, ¿sí? Y eso se ve distinto, ¿por qué? Porque cuando yo le digo, bueno, yo ya no quiero saber quién es el que lidera, sino quién pertenece a una organización, pues él me muestra otras cosas distintas. Entonces acá me está mostrando que ha liderado. Víctor, que pena te interrumpo porque es que con eso que acabas de decir, me quedo pensando si uno, o sea, uno como persona que busca empleo, a mí realmente no me interesa saber quién es el de recursos humanos. Sí, o sea, yo no necesito eso, yo necesito saber qué es lo que ellos buscan y ver si eso me sirve a mí o no. Sí, bien sea por la definición del cargo, por lo que la plata que están ofreciendo, por el clima laboral en la empresa, lo que sea. O sea, hay un montón de información que como potencial empleado a mí me importa. Y la que menos yo creo que es saber quién es el de recursos humanos. ¿Sí? Entonces, un sistema como esto, ¿será que sí nos sirve para eso? O sea, porque yo lo que me imaginaba era cómo yo podría hacer un match. Es entre la persona real, el que está buscando empleo, y una persona imaginaria que es la que crea la empresa. O sea, la empresa crea una persona arquetípica que cumple con unas ciertas características, y lo que el sistema tendría que hacer es ver si hay match en que estos dos se parecen. ¿Esto serviría para eso? Pues, eh, pues para mí esa parte de la toma de decisiones es una capa más arriba de la base de datos. O sea, esto sigue siendo una base de datos. Entonces, el que yo tenga que tomar decisiones, entonces tengo que definir qué criterios son los que debería tener en cuenta para hacer el match, ¿cierto? Y ese tipo de decisión es una lógica que se programa, sea inteligencia artificial o no. Entonces, O para sea, mí entonces esa parte arriba, te cambio la pregunta entonces, porque pues como lo has dicho varias veces, esto igual sigue siendo una base de datos. sí. ¿Hay alguna ventaja de que usemos grafos frente a una base de datos normal, un SQL normal, pues, para esto, para el tema de empleo? ¿Sí hay una ventaja o no? Eh, pues de vuelta, eso se define después de que uno tiene el diseño. Eh, y creo que por ahí lo dijeron en algún grupo. Por ejemplo, ¿cuándo usar una base de datos que no sea, o sea, una no SQL y usar una SQL, ¿cierto? Incluidas estas de grafos. Entonces, por ejemplo, en el caso donde yo quiero, por ejemplo, meter todos los documentos y casos judiciales de la justicia colombiana, ¿cierto? Como eso tiene un montón de datos e información que no está estructurada, pues lo ideal ahí es no SQL. ¿Por qué? Pues porque yo le agrego los documentos y coloco algún indicador, por ejemplo, el número de referencia del expediente, y cargo documentos y no tengo que hacerle como mucho procesamiento. Entonces, esa sería ideal, un no SQL. Pero, por ejemplo, si fuera un carrito de compra,
donde yo tengo una transacción y en la transacción siempre tengo la misma información, o sea, tengo quién me lo compró, qué compró, a qué horas, cuánto fue el valor, a qué hora se va a llevar y demás. Entonces ahí sí sería una SQL porque la información está estructurada. Entonces, de vuelta, aquí la pregunta no es saber cuál es la base de datos, sino es, mire el modelo, miremos el problema y de acuerdo a eso puede ser o no útil, ¿sí? Eh, Porque puede ser de que ni siquiera usar la base de datos X sea lo importante, sino es dónde se va a resolver el problema. Entonces, como tú decías, no, venga, pero es que yo quiero hacer un match. Ah, eso no te lo va a hacer en una base de datos, eso lo tienes que hacer en otra capa más arriba. Entonces, digamos, respondiendo brevemente, depende. Puede ser útil o no puede ser útil. Lo que tiene de útil, digamos, los grafos es lo siguiente, y es, esta es la forma hasta este nivel que yo vería la información cuando la tengo en una base de datos relacional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo básicamente generar una tabla, como les estaba mostrando, otra tabla y generar la relación uno a muchos, ¿cierto? Una persona pertenece a una organización, entonces puede pertenecer a una o muchas organizaciones y listo. ¿Dónde está la diferencia o dónde está el potencial de esto? Es que cuando yo defino relaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo quiero ver qué personas transfieren a otros miembros, ¿sí? Esta relación que es de una tabla a la misma tabla, esto no lo puedes hacer tú en una base de SQL. Digamos que viola las reglas de normatividad, ¿sí? Sin embargo, acá al hacer esa relación sí me muestra, ¿sí? Me muestra cómo es que interactúa la red. Y esta forma de presentación de datos, primero es muy entendible y segundo es tremendamente potente porque ya es como el siguiente nivel de la muestra de información. Eso por un lado. Lo otro es que yo ya sí acá puedo meterle el algoritmo de inteligencia artificial donde sí puedo encontrar. Entonces, no es encontrar el match, sino que te dice cuáles son los que más se relacionan. En vez de yo ir y relacionarme con todos estos, mandar hojas de vida a todos estos, yo digo, ah, no, si usted manda a estos tres, posiblemente tenga mayor índice o probabilidad de éxito, pues, como funcionan las redes neuronales. Entonces, esa es otra de las cosas que sí nos da la base de datos de grafos. Igual, yo no las defiendo. Esto es porque para este problema y para este modelado sí es mucho más útil tener una base de datos. Pero si nosotros no tenemos definido ni siquiera cuál es el problema o a dónde tenemos que llegar o qué es lo que a mí me tiene que mostrar al final de usar la herramienta, pues es muy difícil definir qué base de datos usar. Listo, Víctor, gracias. O sea, sí tenemos que definir el caso de uso y diseñar a partir de eso. Manuel, tú hace rato tienes la mano. No, gracias. Perdón. Tengo mano, gracias. Gracias. No, solamente quería graficar una pequeña cosa. Digamos, tal vez lo que mencionó Víctor es lo siguiente. O sea, y mi idea es, me parece que, digamos, algunos no tenemos a detalle este conocimiento técnico. Y partiendo de ese principio, de ese hecho, por ejemplo, un miembro puede tener conocimientos técnicos, puede tener conocimientos empresariales, puede tener conocimientos de otro tipo, ¿no? O experiencia. Entonces, no todos los miembros van a tener esas características. Por ejemplo, no todos los miembros van a tener ciertos conocimientos técnicos si no tienen conocimientos empresariales u otras cosas. Eso, digamos, eso que permite lo que está señalando Víctor, que digamos, dentro de un mismo, digamos, tabla, para graficarlo muy sencillo, puede tener o no puede tener. No es obligatorio que tenga, que se da en el caso de las tablas SQL. ¿Estamos o no? Entonces, cuando uno trata de encontrar ese empate para que entre con otro perfil, digamos, no necesariamente va a tener que cumplir eso. Esa es un poquito la idea del no SQL y el SQL, ¿no? O sea, no es obligatorio en el no SQL.
puede o no puede tener. Y eso permite las relaciones, ¿no? Ese es uno. Y la otra, mi pregunta, aparte de eso que creo que tiene que ver con esto, a ver, ¿cuál es la idea, si le estoy entendiendo? La idea es crear un sistema o un aplicativo, o no sé cómo llamarle, de tal manera, como ustedes dicen, que haga un empate entre alguien que necesita y alguien que quiere, ¿no? O sea, un poco hacer ese empate y hacer una serie de empates y decirle, mira, ¿sabes qué? Estas son tus oportunidades. Esa es la idea. No sé, o sea, si me le perdí. Esa es una. Esa es una de algunas que habíamos pensado. A ver, las leo. Entonces, los usos que habíamos pensado posibles. Entonces, lo de la veeduría del COMPES, pero lo que les digo, creo que eso ya no es prioridad. Me refiero de respecto a la plataforma. Es prioridad de hacerlo, pero no con estas herramientas. Los otros cuatro, ¿cuáles son? Uno, el que estamos mencionando, esta como bolsa de empleo. Eh, el otro sería facilitar alianzas estratégicas, o sea, esto sería entre empresas, es como tejido empresarial y financiamiento a proyectos de IA como de gran envergadura. Eso sería uno. Lo otro, el que les mencionaba de seguimiento y facilitación de procesos de emprendimiento, ¿sí? Entonces es como cómo le ayudamos a los emprendedores a que tengan éxito con sus proyectos. Y la otra ya sería fomento de procesos de cooperación internacional. Entonces es similar a la de los emprendedores, pero ya cambia, por ejemplo, la inversión ya no es por un inversionista de Venture Capital, sino ya la inversión viene de cooperantes. Sí, esos dos se parecen de hecho mucho y eso creo que me da como, creo que deberíamos irnos por ese caso, dado que nos sirve para, ahí le pegamos a dos casi, ahora que lo veo. O sea, ok, entendido. Sí, o sea, digamos, claro, y creo que en el documento está, donde dice usos principales. Creo que lo que se estaba haciendo es recapitular eso, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. yo no lo había pensado, ¿no? En ese aspecto, digamos, mi sugerencia es, digamos, que no todas las entidades, para llamarlo así, van a tener todos los atributos, ¿no? Hay algunas entidades que sí van a tener ciertos atributos, otras que no, y en el sentido de que no es completo, o sea, han no estructurado, entonces por ahí va el tema que estaba señalando Víctor, de que el diseño podría orientarse a un no SQL. Solamente una sugerencia, nada más, ¿no? Sí, sí. Víctor, Sí, o sea, no, de mano, muchas gracias y sí, tenemos o sea, lo que has reiterado varias veces es necesitamos un diseño. Y no, para, o sea, digamos, miren, una de las cosas que a uno le resuelve muchas dudas, ¿cierto? Digamos, supongamos que yo no soy diseñador, ¿cierto? Pero, pues no entiendo mucho cómo tengo que diseñar, no sé bases de datos, supongamos que ese es el escenario. ¿Dónde se le aclaran a uno todas estas dudas? Cuando uno empieza a recopilar datos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a una empresa y le digo, venga, ¿usted qué hace? No, yo soy inversionista, que por decirlo algo. Ok, ¿y cómo hace para ser inversionista? ¿Cómo escoge las empresas a las cuales invertirle? Él mismo le va a decir a uno, no, mire, es que a mí me importa este y este dato. Por ejemplo, nivel de facturación, cantidad de años que tiene la empresa a la cual le va a invertir, dónde está ubicado, cuántos miembros tiene, ¿cierto? Entonces, ellos mismos dentro del proceso ya le están diciendo a uno qué información debería tener la empresa a la cual, ¿cierto? Entonces yo ya digo, ok, entonces yo tengo un tipo de empresa que es totalmente diferente a otro tipo de empresa, una que invierte y una que va a recibir la inversión. Y qué información tengo que tener de cada una de ellas, tal, ¿cierto? Después, uno va preguntándole a los diferentes actores, ¿sí? Del sistema cómo interactúa o cómo se relaciona y él mismo le va a uno resolviendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que habíamos visto, hoja de vida, ¿cierto? Yo tengo personas, pero yo no tengo hoja de vida, ¿sí? Entonces, ¿eso debería estar o no debería estar? La misma pregunta sobre el objeto ya le da uno respuestas. Entonces,
para nosotros entender, pues creería yo, bien cómo es que vamos a construir el sistema y qué usar, pues podríamos hacer el ejercicio de, venga, primero modelemos los datos, ¿cierto? Digamos, ¿qué información va a haber ahí? Después no importa tanto si es mucha o muy poquita, sino es que eso nos va a dar luz de cuántos tipos de personas vamos a tener, cuántos tipos de empresas vamos a tener, cuántos tipos de relaciones vamos a tener. ¿Cuál es el, por ejemplo, tú dices, o una de las cosas que vamos a incluir, hay una vaina que es el proceso de emprendimiento, ¿cierto? Entonces, ¿en qué fase está? Entonces, esa es una pregunta, ¿en qué fase del proceso de emprendimiento está? Tengo que definir cuáles son las fases y meter a cada una de las empresas en la fase que está, ¿cierto? Ah, no, usted está en presemilla, entonces el rango de inversión es este, y solo estas empresas son las que pueden invertirle, por decir un escenario. Entonces, cuando yo ya tengo todo eso, ya es mucho más sencillo ir y decirlo, venga, yo se lo voy a poner en un gráfico, no un grafo, sino un gráfico o en un diseño, y eso llevarlo a un sistema, ¿sí? Porque, de vuelta, estamos en una fase todavía muy temprana en la cual ni siquiera sabemos qué es todas las funcionalidades. Por ejemplo, ayer se metió una nueva, entonces, y eso le cambia a uno todo. Entonces, yo creo que sí está bueno, digamos, mirarlo, eh, pero también reducir un poco el tema de la flexibilidad, ¿cierto? Y eso solo nos lo va a dar cuando tengamos definiciones. Pues por lo mismo la definición no es como muy flexible, ¿no? Pues eso es, digamos, yo creo que la forma de entenderlo, a mi parecer. Sí, sí, no, ya escuchándote, ya creo que tengo también más claridad de dónde vale mucho la pena. Y pues es claro, es el tema de relaciones y el tema de las bolsas de empleo, pues es muy binaria. Sí, son solo como dos actores realmente. Entonces ahí no tiene mucho sentido, pues, creo yo. En cambio, cobra mucho valor en estos otros temas que es de emprendimiento, de cooperación, porque son ecosistemas, o sea, donde hay muchas relaciones y las relaciones entre los actores es muy valiosa de entenderla. Entonces, creo que Y ahí pasa eso, eso ya nos ayuda a tomar la decisión mucho. y pasa eso, Víctor, por ejemplo, pero una pregunta, sí, dale. una pregunta. Tengo una inquietud. Yo modelo también las relaciones, porque ¿qué es lo que sucede? Lo que estaba explicando Miguel ahorita, yo tengo una persona, ¿cierto? Y tengo unas ofertas laborales, pero resulta que esas ofertas laborales tienen unos requisitos, ¿sí? Entonces, requisitos a nivel de edad, de experiencia, de conocimiento, etcétera, ¿sí? Diferentes elementos. Entonces, yo llego y le digo, oiga, voy a asociar realmente esta persona que tiene unas cualidades, ¿sí? A nivel profesional, a nivel de experiencia, versus esos requisitos que tiene esa oferta laboral. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Yo en la parte de grafos genero, modelo las relaciones. ¿Cómo sería, digamos, en este específico caso, implementar eso a nivel de grafos? Sí, digamos que ahí de vuelta hay que tener mucho cuidado con lo que les acabo de mostrar de los atributos de cada nodo y los atributos de cada relación, ¿cierto? Pues yo, por ejemplo, en empleado o prospecto o el candidato, yo le puedo pedir al prospecto que diga, venga, ¿cuál es su edad? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cierto? Lo que tendría normalmente una hoja de vida. Y en la relación yo defino cómo voy a filtrar. Entonces yo digo, venga, yo necesito candidatos que estén en un rango de edad, ¿cierto? Eso lo puedo filtrar con los atributos del nodo, ¿cierto? Por ejemplo, candidatos mayores de 18 años. En mi nodo de Miguel dice que él tiene 22. Ok, entonces yo ya puedo buscar y me sale Miguel, ¿cierto? Sin necesidad de la relación. Ahora, si yo quisiera poner el filtro en la relación, yo lo que diría es, por ejemplo, contrato a término indefinido, contrato por servicios, ¿cierto?
Entonces, si yo soy una persona que estoy buscando trabajo a tiempo completo, entonces voy y busco cuáles son todas las personas que están buscando trabajo con contrato indefinido, ¿cierto? Entonces él me trae un montón de acuerdo a la relación. ¿Y quién define la relación o cómo se define? Pues entre la empresa, porque la empresa es la que va a contratar a término indefinido, y el candidato, ¿cierto? Entonces ahí se ve cuando uno define un atributo de una relación y cuando define un atributo de un miembro, el miembro es dueño de sus atributos. En cambio, en la relación intervienen los que están involucrados en la relación. Esa es, digamos, una de las cosas que a uno le rompen un poco la cabeza de estos modelos, pero también es el factor que le da la potencialidad, ¿sí? Y explicando lo de los ecosistemas, por ejemplo, Manu está en Perú, ¿cierto? Entonces yo podría construir las mismas relaciones y decirle, no, tráigame no los de Colombia, sino los de Perú, y me mostraría las mismas organizaciones con el mismo esquema, pero con el filtro de Perú, ¿cierto? Entonces eso también lo hace bastante poderoso. Y en el caso de Miguel, en el tema de, ahora mostramos cómo es el tema de las relaciones, pero yo te había mostrado otro ejemplo donde se veía era los niveles de consulta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Víctor y Miguel están conectados por el grupo de esta vaina de cooperación internacional, ¿cierto? Esa relación es muy fácil verla en cualquier base de datos, pero cuando yo quiero decir, venga, pero es que Víctor y Miguel está en cooperación internacional, pero a su vez Miguel está en TribuAI, y TribuAI a su vez está en el grupo de Colombia Inteligencia Artificial, y Colombia Inteligencia Artificial está a su vez en el grupo de Inteligencia Artificial Internacional, ¿cierto? Y Víctor también está en ese grupo de inteligencia artificial, entonces le va a mostrar a uno una relación no de primer nivel, sino de quinta o sexta nivel, y eso sí es tremendamente complejo hacerlo en una base normal. ¿Por qué? Porque los SQL se vuelven gigantísimos, porque, entonces si cumple esta condición y a su vez la relación de la siguiente tabla, entonces tengo que colocarle esa condición y se vuelve gigante el asunto. Y es muy difícil de visualizar además. Entonces, pero eso se da en lo que tú dices, en un tipo de problema donde, por ejemplo, estamos manejando ecosistemas. Por eso hay que analizar de vuelta para mí el problema y mirar cómo lo vamos a trabajar. Sí, sí, sí. No, de una. Y es que me acordé también, viéndolo ya del lado del negocio, por decirlo así, aunque esto no lo veo ahorita como negocio, sino más bien como el lado del cliente. ¿Qué queremos como comunidad? Y yo creo que ahí es lo interesante. Queremos experimentar, queremos innovar, queremos ayudar. Es como, aquí hay un tema fuerte de altruismo con la colaboración. Y es que nos sirva también a nosotros. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que lo de la bolsa de empleo no es realmente innovador. Ya existen muchas soluciones de eso, o sea, está LinkedIn, está Torre, incluso ahorita me acordé y busqué, y ese es el link que les dejé ahí, está lo de AI Tinkerers, o sea que formas de resolver el problema ya hay muchas, ¿sí? No estaríamos innovando realmente, lo único es que quisiéramos volver eso negocio y cobrarle a las empresas, pero creo que no es el tema acá, nosotros no somos empresa, es una comunidad y no va con los objetivos del grupo. Entonces yo sacaría el tema de la bolsa de empleo, pues si Dani y la gente que está en el grupo de empleo lo quiere hacer, pues bien, pero creo que desde nuestro grupo ya esto no es prioritario, viéndolo con esa perspectiva. En cambio, el tema de los ecosistemas cobra ahora mucha más relevancia que esté asociado con este tipo de base de datos y construir sobre algo así, porque es el problema como tú lo decías, o sea, con una SQL no vamos a poder mapear ni entender ni sacar información y tomar decisiones fácilmente.
En cambio, las de grafos sí nos van a permitir eso. Y vuelvo al tema de que esos dos eh, objetivos comparten mucha similitud, el de emprendimiento y el de cooperación internacional. Entonces, creo que ese es el caso que deberíamos mirar. Y ya, Víctor, tú dirás, bueno, entendiendo que ese es el problema, ¿qué necesitas tú qué tenemos que hacer de tarea respecto a eso? ¿Sí? Manu. Sí, solamente una pequeña acotación. Bueno, ya que entre comillas soy un inmigrante para ustedes, por así decirlo, y creo que dentro de los objetivos planeados era, digamos, con un alcance, digamos, de país solamente, ¿por qué, digamos, no lo ampliamos de alguna manera? O sea, estamos hablando de emprendimientos Manu, solamente no, esto es global, o sea, es que la por podemos eso. pensar, sí, sí, no tiene que ser algo local, no, para nada, porque tú como startup puedes buscar inversión de cualquier país, como es también un tema de cooperación, pues es internacional y tú puedes ver cooperantes de todo. Sí, este proyecto arranca siendo completamente global. Sí, no, el punto que yo iba a señalar era cuando ustedes hablan de IPs o de empresas, digamos, solamente ahí, pero ¿qué tal si se puede realizar colaboración entre empresas de diferentes países, entre emprendimientos de diferentes países, no solamente a nivel de cooperación internacional? Tal vez una de las cosas, ese es el punto que quería señalar, no más. Ahí No, sería. de acuerdo también, sí, es que sí, es que no hace falta que nos limitemos a un país, no, no es necesario. Ok, gracias. No, no, nada más. Jason. Desde nuestra empresa nosotros ya creamos un desarrollo muy parecido al que está planteando el colega con respecto a la bolsa de empleo. Entonces, pues yo estoy de acuerdo contigo, Miguel. Siento que no sé, no lo veo que vaya como... También siento que puede ser un desgaste, pero pues no sé, no lo veo, para este grupo no lo veo como apto. No quiero decir que esté mal. Nosotros creamos un modelo. Exacto. De repente, si ustedes gustan, lo podemos mirar, si les gusta, si se adapta, si lo quieren llevar a sus países o algo así. Pero siento que sí es un trabajo desgastante que ya está hecho por otros lados. Sí, de acuerdo, Jason, gracias. Y pues claro, compártenoslo por los grupos. Seguramente a varios nos puede servir. Sí, ahí Vale. para Erika y su anotador súper inteligente, pues ahí le tocaría entrar a preguntarse, pues sigue con el project manager de ese desarrollo de lo de las hojas de vida, o, y también con este proceso, o no, pues no sé. Y pues yo me imagino que Jason entró fue por esa iniciativa de lo de las hojas de vida, pues creo que nos está diciendo de que tenía algo ya desarrollado, entonces también, digamos que esa fue la duda que yo tuve de entrada y es eso, que cómo vamos a mezclar todo, ¿cierto? De acuerdo. Listo. Bueno, Ah, y para Eric, entonces creo, no quiero ser el que da una orden. Es lo que empecé a razonar de acuerdo a lo que Víctor nos enseñó. ¿Ustedes están de acuerdo que tomemos ese caso? Es que los otros ya no los veo realmente. O sea, ya teníamos 5. Sacamos el de veeduría, sacamos el de la bolsa de empleo y nos quedan 3. Esos 3, hay 2 que se parecen, que es el de emprendimiento y cooperación internacional. Y queda el otro, que es el de tejido empresarial. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan? Bueno, la otra, hagámoslo democrático. ¿Les parece si mejor publico eso como que tenemos que tomar una decisión en el grupo y que la gente vote? ¿Sí? Creo que eso es lo mejor. sí, no. Listo. Sí, Listo. sí. Listo, sí, que sea por votación. Y entonces ahí, luego de que se haya tomado esa decisión, Víctor, ¿cuáles serían los siguientes pasos?
Yo creo que el primer paso es eso, tomar el modelado de los datos, no modelado de la base de datos, sino de los datos. O sea, qué información necesitamos. Y una pregunta ahí muy importante es, ¿cómo los vamos a obtener? ¿Cierto? Ujú. Uno llega y dice, uy, no, ojalá uno pudiera saber cuáles son los ingresos de cada persona, algún dato así que es bastante molesto, muy difícil de conseguir. Pero eso no está en ninguna base pública o a la gente no va a responder esa pregunta, entonces Listo, ahí listo. El mecanismo que se me ocurre ahorita más sencillo va a ser por los eventos. Sí, esa es igual. una forma, ¿cierto? Pero entonces mirarlo, de acuerdo a cómo Eso por un lado, ¿no? Y lo otro, sí, los que están en es información pública, ¿no? De entidades y exacto. todo eso. Entonces ahí también, por ejemplo, Manu nos puede contribuir, ¿cierto? Venga, no, es que acá en Perú también tenemos otro mecanismo que no hay en Colombia para obtener información. No sé, supongamos que en Perú es obligatorio, algo así como el DANI, ¿cierto? Pero le pide información a todas las empresas, por decir algo. Y esa información es pública. Entonces, mire, esta es una forma de tener la información y de modelar la información para poder incluir a Perú, por decir. Entonces, yo creo que ese sería el siguiente paso, es cómo vamos a modelar los datos y una de las preguntas importantes es cómo. Sí, eso, digamos, eso también sería un trabajo que podríamos hacer después y es todas las personas que en el mundo se quieran unir al proyecto, es como darles una guía de cómo hacer eso, ¿sí? Como que puedan replicar, pues igual vamos a usar idealmente el mismo sistema, pero que puedan entender cómo alimentar esa información. Eso, pero creo que eso es un paso más adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero podemos empezar con esta. Ya cuando tengamos más o menos el esquema, ya ahí ya empezamos a diseñar. Ujú. Listo. Y Tú, quería para Jason y la mamá que es la emprendedora, que le tengo una solución. Si todavía no es muy tarde, pues me escribes y te comparto. Pero segundo, para el tema del Catatumbo, hay que decir que listo. nosotros... Víctor, ¿te puedo molestar con una cosa? Para esto que tú dices del modelado de los datos, ¿te puedes armar un documento ahí asistido por algún modelo, por algún chat GPT, lo que sea? ¿Te puedes armar un documento que sea como una guía de eso para nosotros entender cuál es la tarea que tenemos que hacer? Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Eso, sí, que sepamos y que todos podamos colaborar como armando esa cosa. Listo. Sí, dale. Listo. Perdón, ¿quién fue quien me habló sobre que le escribieras que tengo el teléfono en el oído? No alcancé a ver el nombre, perdón. Víctor. Gracias, Víctor. Listo. ¿Habría algo más que decir por ahora? No sé, yo ya me quedé como sin nada que decir. Ya, creo que ya toca hacer. Sí, de vuelta yo seguir reclutando gente que revisen los documentos que ya están, ¿cierto? Que es el plan y cuáles son los objetivos. De pronto actualizar lo de los objetivos y si no vamos a hacerlo de la veeduría, entonces también marcarlo ahí en los documentos. Sí. Y yo ya publico el de cómo hacer lo del modelado paso a paso y ya con eso ya podemos empezar a hacer cositas, ¿cierto? Hacer algún trabajo yo creo que podemos recolectar información así. Listo. Bueno. Listo, bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Y Víctor, muchas gracias por todo, la explicación y la guía y el tiempo que te estás tomando en esto. No sé, voy a parar la grabación. A ver.